Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro encuentro académico, miércoles 24 de marzo del 2021. Hora de investigación. Me responden a la lista, por favor. Eric Samuel. Eric Samuel. Luis Paul. Luis Paul. Andrea Alejandra. Presente. Adamaris Alexandra. Presente. Amy Dayana. Presente. Carlos Steven. Presente. Estamos con dificultad de cámara, Carlos. Sí, dicen, no sé qué le pasa y ya volví a instalar y desinstalar Zoom. Ok. Y aún así no coge la cámara. Ya. Bueno, Ronald Gabriel. Presente. Leslie Samantha. Leslie Samantha. Luis. Profe, recibo mi audio, Lison. Gente Bonilla. Buenos días, campeón. En este momento se está conectando Leslie. Carla Abigail. Presente. Diana Nicole. Presente. Doménica Danae. Daniela Carolina. Presente. Walter Sebastián. Walter Sebastián. Presente. Nayerli Michelle. Presente. Diego Marcelo. Presente. Francis Daniela. Presente. Bianca Camila. Presente. Lisbeth Alejandra. Presente. Alison Lisette. Presente. Andrés Sebastián, perdón. Keira Naomi. Presente. Ashley Carolina. Presente. Frank Yaciel. Presente. Ángel Ismael. Presente. Jennifer Alexandra. Presente. Alanis Brittany. Ok. Damaris Naomi. Presente. Martín. Martín. Michael. Presente, profe. Muy bien. Bueno, iniciemos, por favor. Toda la información que usted va recibiendo, por favor, haga captura de pantalla, tome apuntes de las explicaciones respectivas. No se olvide de haber creado ya la carpeta digital en su escritorio que diga proyecto de grado o estudio de caso descriptivo, para que ahí ya debe estar en esa carpeta guardado, en este caso, las hojas preliminares, el archivo digital de las hojas preliminares, para que a su debido tiempo las podamos ir completando con la información que requiere cada uno de esos documentos. Confírmeme, por favor, ¿quién de ustedes le hace falta el tema? ¿Quién no ha cargado al drive el tema? Yo, Bonilla, Lison. ¿Cuál ha sido la dificultad, Luis? No, no lo sé. Así me faltó coger el tema. Lison. No, todavía no tengo específicamente cuál va a ser mi tema. Creo que usted requiere ayuda, asistencia para poder guiarle y direccionarle, porque el tiempo pasa y no quiero que se le acumule y usted tenga dificultades al final. Recuerde que el proyecto de grado, ya la aspiración es terminarlo la tercera semana de abril, a más tardar. Entonces, por favor, Luis, a ponerle ganas y empeño. ¿Qué le gustaría a usted investigar, Luis? Sobre las redes sociales, Lison. A ver, creo que todos remitieron, y voy a hacer la última explicación con respecto a los temas, ¿ya? Para que usted tenga claro. Siempre en un tema, ¿ya? A ver, voy a compartir pantalla para ir nuevamente retroalimentando, ¿ok? A ver, para el asunto de los
el asunto de los contenidos programáticos, la próxima semana, en función del tiempo, les reviso, o a la última hora les reviso la carátula de investigación de la unidad 5 y los contenidos programáticos. Haga una captura de pantalla. El único contenido programático sigue siendo para nosotros les decía que el único contenido programático para esta unidad es el estudio de caso descriptivo. Así es que, por favor, hágale brevemente una captura de pantalla para que pueda ingresar los contenidos programáticos. Perfecto. A ver, en esta situación, voy a ver un momento, voy a aperturar el otro archivo brevemente para no retrasarnos tanto. No quiero que nadie se quede sin el tema, porque no podemos avanzar si es que no tenemos el tema respectivo. A ver, una vez más, vamos para que quede claro, y aquí sí, alguien que tenga que modificar porque le hace falta algún elemento en el tema, lo vuelve a cargar en el Drive, el registro del tema correspondiente. A ver, vamos a aperturar para que quede completamente claro y no tengamos ninguna dificultad. Vaya revisando usted el tema correspondiente, tomémoslo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad a esta parte del proyecto de grado para que todo esté completamente claro y evitar complicaciones en el futuro. A ver. A ver. Listo. Nuevamente, recuerden que es clave ubicarnos en uno de los macrotemas. Luis, usted me estaba hablando que quiere consultar sobre, quiere investigar sobre qué, Luis. Redes sociales, dice. Redes sociales. ¿En qué sentido? Recuerde que todos estos estudios de caso deben partir de un problema. ¿Qué le gustaría a usted de las redes sociales? Primero, el tema que usted me dice, relaciónelo. Información sobre la COVID no tiene relación con redes sociales. La convivencia de pronto podría ser el asunto por ahí, que a través de las redes sociales se facilita la comunicación con otras personas, pero no nos da una seguridad de que las redes sociales nos permitan una comunicación fluida. Por lo tanto, no considero que pueda encajar ese tema aquí. Ideas que cambiaron al mundo. De pronto puede ser aquí sobre las redes sociales. La democracia no tiene sentido. Cuidado de la naturaleza tampoco. La interculturalidad tampoco. Los derechos humanos tampoco. Y la ciudadanía global tampoco. Entonces, ¿qué le gustaría a usted investigar de las redes sociales, Luis? Sobre ideas que cambiaron al mundo, Liz. Ya, a ver, en eso estamos claros. A ver, vamos a centrarnos para no perder tanto tiempo, Luis. Nos vamos a concentrar. Los pies sobre la tierra, bien concentrados. De esto depende que usted obtenga una muy buena calificación para que se pueda titular como bachiller, Luis. A ver, ya está ideas que cambiaron al mundo. Ese no es su tema. Ese no es su tema. Es el macro tema. Usted quiere, como siguiente peldaño, de ideas que cambiaron al mundo, vamos a caer en lo que es redes sociales. Perfecto, redes sociales. Pero ese no es su tema todavía. Por eso le pregunto, ¿qué le gustaría a usted investigar de las redes sociales? Luis. Dicen, estaría bien que desde qué época se hicieron las redes sociales.
Ya, entonces, por favor, lo que usted puede entonces es investigar. A ver, tome nota, le dicto su tema para que luego pueda cargar al Drive y lo registre en el link que yo les había compartido. Tome nota, Luis. Ya, profe, espera. Ya, listo. A ver. Las redes sociales Ya, y su influencia ya, listo. en la seguridad y privacidad de las personas. Las redes sociales y su influencia en la seguridad y privacidad de las personas. Ya, Listo. Ese es su tema, Luis. No le cambia absolutamente nada. Cuando yo le pregunte el Ya. tema, usted, este que le acabo de dar, ese es su tema. Trate, por Sí, favor, profe. de registrarlo en el Drive. Usted ya tiene el link. Regístrelo ahí en el Drive para que me llegue a mí esta situación. Pero eso hágalo después de clases, por favor. Bien, ahora sí, entonces. Atentos, por favor, a tomar nota con las explicaciones correspondientes. Bien. Pilas, mis campeones y campeonas. Asumir ese rol protagónico, como les decía al inicio. Bien, dejar el espacio para, aunque la carátula ya debe estar desarrollada, los contenidos programáticos, que este es el único contenido programático, haga captura de pantalla que usted considere para que pueda diseñar. Bien, iniciamos. Atentos, por favor. En primera instancia, ¿sí? Usted ya había recibido el archivo de las hojas preliminares. A continuación de las hojas preliminares, en la última hoja, ¿sí? Hace un enter en la última hoja de las preliminares, hace un enter para que se le cree una nueva hoja en blanco y pueda ir ya desarrollando el proyecto directamente en su computador. Vamos al diseño de la parte número 1. La parte número 1, que se denomina delimitación del estudio de caso, tiene los elementos que usted puede visualizar. 5 elementos. El primero, la introducción. Luego, los antecedentes. En tercer lugar, la definición del estudio de caso, justificación del estudio de caso y los objetivos del estudio de caso. Como ya están listos estos elementos, ahora vamos a irlos analizando y explicando de uno en uno. Pilas. Vamos con el primero, la introducción. Irá haciendo captura de pantalla. Recuerde que usted tiene que generar en su cuaderno, en su carpeta de investigación, los organizadores gráficos correspondientes para que los pueda anclar en Educay y en el Drive del portafolio, que ya les voy a empezar a crear tareas en Educay. ¿Ya? Tercero B, investigación con el organizador gráfico del proyecto, de lo que veamos. A ver, entonces, la introducción, yo les he puesto en letras grandes. Esta introducción se redacta al final. Esta introducción está conformada por los siguientes elementos: generalidades, objetivos del trabajo, la metodología, la estructura, cómo está conformado el estudio de caso y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Mire, en estas partes, recuerde que el límite de extensión de esta introducción es de 250 palabras. Por lo tanto, la introducción, ¿sí? Más o menos nos dará una media página, una media hoja, para que considere las 250 palabras. En esas 250 palabras se redacta, ¿sí? A reglón seguido. A reglón seguido. No se separa en párrafos.
El tipo de letra, antes de olvidarme, para todo el documento tiene que utilizar Times New Roman 12. Times New Roman 12. El interlineado es de 1.5. Interlineado de 1.5. El primer párrafo, o sea, la primera línea, la primera palabra de cada escrito, sea párrafo o sea un texto seguido, debe contener una sangría de 0.5. Sangría solo de inicio de línea de 0.5. Irán anotando, por favor, todo lo que les indico. Frank irá anotando todo lo que estoy indicando, absolutamente todo. Tipo de letra Times New Roman 12. Interlineado 1.5. Sangría solo de inicio de la primera línea de 0.5. Márgenes. Margen superior, inferior, derecho e izquierdo de 2.5. 2.5. Bien, con esas indicaciones preliminares, entonces, vamos a iniciar la explicación de la introducción. Como les decía, la introducción se la redactará al final, mas sin embargo, en la última página, como le digo, de las hojas preliminares, ubica el cursor, hace un enter para que se le cree una nueva página en ese mismo documento de Word. Escribe, déjele escribiendo. Los títulos van centrados con negrilla. Títulos centrados con negrilla. Subtítulos. Los subtítulos van con negrilla y justificados a la izquierda. Títulos centrados con negrilla. Subtítulos justificados a la izquierda con negrilla. Y todos los subtítulos llevan punto al final. Títulos y subtítulos escritos con mayúsculas. Y solo los subtítulos van con punto al final. Así sea una sola palabra. Así sea una sola palabra. En este caso, la palabra introducción irá centrada porque es un título. Entonces, en la nueva hoja de Word que cree, escribe introducción y se pasa a la siguiente hoja. ¿Para qué? Como esta introducción se redacta al final, entonces le dejamos ya creada la hoja en blanco puesto introducción para que usted no se olvide de lo que debe completar. Entonces, en esta introducción, ¿qué es lo que vamos a hablar? Las primeras líneas harán referencia a las generalidades, es decir, al contexto temático. Por ejemplo, si mi tema, estudio de caso es la pandemia COVID-19 y su impacto en la economía de las familias de Quito, yo iniciaría las generalidades manifestando, ¿sí? La pandemia COVID-19, desde su inicio, en noviembre del 2019, ha reflejado un impacto a nivel mundial en todos los ámbitos: económico, social, político, cultural, educativo, financiero, entre otros. Mire, ya ingresé con las generalidades. No me tomó más allá que una línea y media, considerando que solo debo redactar 250 palabras en la introducción. Ya están las generalidades. Luego voy a los objetivos. Los objetivos ya les voy a enseñar una vez más a recordarles porque ya aprendimos a formular objetivos generales y específicos. Entonces, cuando nos toque redactar en la introducción, consideraremos los objetivos que ya estarán redactados y los incluiremos aquí. Entonces, luego del contexto temático, yo diría: el presente estudio de caso descriptivo considera como objetivo general, y le transcribo al objetivo general. Y sus objetivos específicos son, les transcribo a los objetivos específicos.
Luego me tocaría hablar de la metodología. ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando? La metodología también la desarrollaremos a su debido momento en la segunda parte del proyecto y ahí ya sabremos cuál es la metodología y en la introducción me tocaría considerar la metodología. Luego hablaremos de la estructura del estudio de caso. ¿Cuántas partes tiene nuestro estudio de caso? 4 o 5 partes. ¿Quién me recuerda? Nuestro estudio de caso tiene 4 partes. La primera, definición del estudio de caso. La segunda, desarrollo del estudio de caso. La tercera, conclusiones y recomendaciones. Y la cuarta, referencias bibliográficas y anexos. Esa estructura tendremos que explicarla en la introducción. Y finalmente, transcribiremos las conclusiones y recomendaciones que hemos obtenido al finalizar el trabajo. Entonces, miren, por eso es lo que digo que esta introducción se redacta al final. No la podemos redactar todavía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Me van confirmando en la pantalla, por favor, con un like. Y el que tenga dificultad, active el micrófono y dígame, esta parte no comprendo. Bien. Avancemos. Esta es la primera parte de la primera parte. A continuación vamos con los antecedentes. ¿Ya? Los antecedentes nos hacen referencia a cuáles han sido las investigaciones preliminares con respecto a mi tema del estudio de caso. Es decir, es indagar, investigar qué referencias bibliográficas existen. Si hablo de la pandemia COVID-19, tendría yo que ingresar de pronto a una biblioteca virtual de una universidad para ver si es que alguien ya investigó sobre la pandemia. Tendría que irme a la página de la Organización Mundial de la Salud para ver qué han investigado sobre la pandemia COVID-19. Tendría que ingresar a Google Académico, a revistas indexadas, para saber cuáles son los artículos científicos que hablan sobre pandemia COVID-19, si es que ese es mi tema. Y cada uno de ustedes tendrá que hacer lo mismo, ingresar a estos repositorios. Por favor, no vaya a Wikipedia, no vaya a Rincón del Vago, no vaya a monografías.com, no vaya allá. Vaya, por favor, a bibliotecas virtuales, revistas indexadas o Google Académico. ¿Sí? Esas son las 3 fuentes válidas o validadas para que usted pueda obtener antecedentes investigativos certeros, veraces. Recuerde que los antecedentes son de 250 palabras, ¿no? Que de igual manera nos va a dar una media página, ¿sí? Ojo, todas estas partes, todo esto se va complementando, ¿sí? De manera por separado. La introducción en una hoja. La siguiente hoja, antecedentes. Y así sucesivamente para que se vayan diferenciando e identificando las partes. Avancemos, los antecedentes. Aquí está un ejemplo. Miren, un ejemplo de cómo redactar los antecedentes. Mire, la pandemia COVID-19 y su incidencia en la economía de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2020. ¿Ya? Ese es mi tema del estudio de caso. Miren, la sangría de 0.5 que les decía, está escrito en Time New Roman. Y yo he diferenciado, mire, para los antecedentes, yo investigué en varias fuentes en 3 contextos. A nivel mundial, cómo fue la economía a nivel mundial afectada por la pandemia. Por eso yo pinté en color rojo para que ustedes se den cuenta. Tienen que empezar refiriéndose a nivel mundial.
sobre su tema, sobre su estudio de caso. Luego, usted debe referirse de pronto a nivel del Ecuador. Ya estamos en nuestro contexto. Y finalmente, a nivel de Quito. A ver, pero, profe Alex, ¿por qué en esas líneas? Porque los antecedentes deben referir siempre a un contexto mundial, un contexto nacional y un contexto local. En mi ejemplo, la pandemia, ¿cómo afectó a la economía a nivel mundial? ¿Cómo afectó a nivel del Ecuador? Y finalmente, ¿cómo afectó en Quito? ¿Y por qué considero en Quito esos niveles? Porque si ustedes observan, dice mi tema, habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Por eso fui yo, Mundo, Ecuador, Quito. Pero ¿qué tal si su tema es a nivel de pronto del sector de Solanda? Tendría que ser entonces a nivel de, en lugar de mundial, debería venir el Ecuador primero. Luego debería en segundo lugar venir Quito y en tercer lugar venir el sector de Solanda. Entonces, los antecedentes y la contextualización están en función de su tema de estudio. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿A dónde hay que acudir primero para ver los antecedentes de su tema? Hay que ir a Google Académico, a las bibliotecas virtuales del repositorio virtual de las bibliotecas en donde se encuentran tesis y trabajos investigativos o a revistas indexadas. Una vez que haya revisado eso, no es que usted debe transcribir, copiar y pegar, no. Al final, todo su trabajo va a ser pasado en un software que se llama Antiplagics. Usted me envía el formato en Word de todo su estudio de caso y yo lo paso en ese Antiplagic. Y ese Antiplagic irá pintando todas las palabras, frases, absolutamente todo me pintará en color rojo cuando ha sido copiado textualmente de otro. Y eso se denomina plagio académico, y su trabajo no pasará y tendrá dificultades. El rango permitido que usted puede transcribir textualmente algo es única y exclusivamente del 4.5% del total. Es decir, que si estoy hablando de un tope de 15, 16 hojas que tenga su estudio de caso, usted tendría la mera probabilidad, en ese caso, de que 1,5 páginas de todo su trabajo considere algo de haber tomado de otros trabajos. Le anticipo para que se evite estas dificultades y ojo que el plagio académico es sancionado por las leyes y de manera penal. ¿Sí? Entonces le anticipo, por favor, para que usted asuma con responsabilidad, lea los artículos, seleccione ideas principales secundarias, las organice y usted haga un parafraseo. Sus propias palabras interpreten esos escritos y redacte, sí, los antecedentes. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Bien. Avancemos. La segunda parte de la primera parte es la definición del estudio de caso o la definición del problema. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia específicamente a determinar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que usted detectó en su estudio de caso? Entonces, este estudio, esta definición del problema o del estudio de caso, tiene que ser redactada de igual manera en 250 palabras. Entonces, usted, ¿sí? Va a definirle, va a especificar su respectivo problema del estudio de caso y lo va redactando. Aquí usted se encontrará de pronto con
si topo el tema de la pandemia COVID-19, usted empezará haciendo una reseña histórica de la pandemia. ¿Cuándo apareció? ¿Quién la descubrió? ¿En dónde se originó la pandemia? ¿Cuál ha sido el desarrollo, la evolución de esta pandemia? ¿Cómo actuaron los países ante la pandemia? ¿Cuáles han sido en la actualidad? ¿Cuáles son ya las estrategias? ¿Cuáles son las medidas que la población maneja para evitar el contagio? Es decir, usted ya prácticamente le caracteriza a su estudio de caso, específicamente a su problema. ¿Cuánto? Como le digo, media página que considerará 250 palabras. Aquí, mire, está cómo se define. Mire, aquí está un ejemplo. Hará captura de pantalla, por favor. Usted puede guiarse para definir el estudio de caso, puede guiarse en responder a estas preguntas. ¿Sí? En responder a estas preguntas. ¿Ya? Y les va asociando a su respectivo tema y le redacta a su definición del estudio de caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, regreso un momento a las diapositivas anteriores para ubicarnos cuál es su tarea ya en el documento en Word, ya en computadora, por favor. Directamente lo hace. Ojo, en la clase de hoy entonces explicamos la introducción, que esa lo hacemos al final. Pero usted ya cree la página, déjela en blanco para llenarla al final. Expliqué los antecedentes que usted debe recurrir a repositorios de las bibliotecas, buscar tesis, trabajos investigativos, a Google Académico o a revistas indexadas. Ahí usted digita su tema y le van a salir toda la cantidad de información que usted requiere. Y finalmente hemos hablado de la definición del estudio de caso. Es decir, ya caracterizarlo, dar unas características propias del problema que usted va a investigar, ¿correcto? Tarea entonces para la próxima clase, que usted ya tenga generado estos documentos en Word. Después de las hojas preliminares deben irse creando las respectivas páginas para ir desarrollando el trabajo. Bien, ¿preguntas al respecto? ¿Ninguna? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, yo una vez más voy a revisar a aquellos que no hayan ingresado todavía los temas, por favor, con la explicación que les hice el día de hoy. Entonces creo que quedó bastante claro. Ganas, entusiasmo, responsabilidad. No se recargue de trabajo. Mire que prácticamente son medias páginas las que hay que ir desarrollando. Todo esto es investigación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, hemos terminado nuestra clase. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en la última hora.